Imagina el Roma del siglo IV. El aire es frío y las noches son las más largas del año. Las calles huelen a vino especiado a sacrificios animales y a desenfreno. El imperio entero está celebrando un son, las Saturnales. Es la fiesta del Sol Invictus, el sol invencible que en el solsticio de invierno logra vencer a la oscuridad y comienza a renacer. Es una orgía de poder pagano de adoración a la naturaleza y a los emperadores divinizados. Y en medio de este estruendo una joven y perseguida religión, el cristianismo toma una decisión audaz que cambiará el calendario global para siempre. Deciden enfrentar al sol invicto de Roma con la luz del mundo de Galilea. Deciden que el nacimiento de su Salvador no debe ser una nota al pie en la historia, sino el evento central que redima incluso las fechas sagradas del paganismo. Hoy en Dios con nosotros vamos a realizar una autopsia histórica. Vamos a separar la tradición de la evidencia. Vamos a usar la astronomía, la meteorología y las matemáticas bíblicas para responder a la pregunta que muchos temen hacer. ¿Cuándo nació realmente Jesús de Nazaret? Y prepárate porque la respuesta no solo desafía lo que ves en los centros comerciales, sino que revela una belleza teológica mucho más profunda que la nieve falsa y las luces de colores. Para empezar nuestra investigación, debemos despojarnos de la imagen navideña europea a no olvida la nieve, olvida los abetos nórdicos. Estamos en el antiguo cercano Oriente. El primer testigo que llama al estrado la historia es el clima. El evangelista Lucas, conocido por su rigor de historiador, nos da un detalle que parece incidental, pero que es crucial. Nos dice que en la noche del nacimiento había pastores en los campos cuidando sus rebaños al raso durante las vigilias de la noche. Este dato es incompatible con un nacimiento en el mes de diciembre o enero en Judea. Los registros meteorológicos antiguos y modernos confirman que el invierno en las colinas alrededor de Belén es duro con lluvias gélidas y temperaturas que frecuentemente bajan hasta el punto de congelación e incluso con nevadas ocasionales. Ningún pastor responsable del siglo I arriesgaría su capital, más valioso sus ovejas dejándolas a la intemperie en esas condiciones. Desde noviembre hasta marzo, los rebaños eran llevados a refugios o cuevas durante la noche. La presencia de pastores durmiendo en el campo nos indica con casi total seguridad que el nacimiento ocurrió en una época más cálida entre la primavera y el inicio del otoño. Pero si el clima nos dice cuándo no nació la Biblia, nos da las pistas matemáticas para calcular cuándo sí nació. No es una fecha explícita, sino un rompecabezas que Dios dejó para los que estudian las Escrituras con diligencia. La clave está en el Evangelio de Lucas capítulo 1, pero para entenderlo debemos viajar 1000 años atrás, al tiempo del rey David. En el primer libro de Crónicas capítulo 24, David organiza a los sacerdotes descendientes de Aarón en 24 divisiones o turnos para servir en el templo. Cada división servía en el templo durante una semana, 2 veces al año. El octavo turno le correspondía a la familia de Abiasán. Volvamos ahora al Nuevo Testamento. Lucas nos presenta a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y nos dice explícitamente que era sacerdote de la clase o turno de Abiasán. Nos dice que estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase cuando un ángel se le apareció para anunciarle que su esposa Elizabeth, que era estéril y anciana, tendría un hijo. Si podemos saber cuándo sirvió Zacarías, podremos saber cuándo concibió Elizabeth, gracias a los registros históricos judíos y al historiador Josifo. Sabemos cuándo fue destruido el segundo templo en el año 70 después de Cristo y qué turno sacerdotal estaba sirviendo en ese momento. Usando esa fecha como ancla, podemos retroceder en el tiempo y calcular los turnos. El primer turno sacerdotal comenzaba en el mes de Nisán, alrededor de marzo o abril, en nuestro calendario, al inicio del año religioso judío. El turno de Abías, el octavo turno, servía aproximadamente 3 meses después. Esto ubica el servicio de Zacarías a finales de la primavera, alrededor del mes de Siván, que corresponde a nuestro mayo o junio. El texto bíblico dice que después de aquellos días, es decir, inmediatamente después de terminar su semana de servicio, Zacarías volvió a casa, y su esposa Elizabeth concibió. Esto coloca la concepción de Juan el Bautista a principios del verano. Ahora la matemática se vuelve emocionante. Lucas nos dice que 6 meses después de la concepción de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado a María en Nazaret. Si Elizabeth concibió en junio, 6 meses después, nos lleva al mes de diciembre, es decir, la Anunciación, el momento en que el Espíritu Santo cubrió a María y el Verbo se hizo carne en su vientre. Ocurrió, muy probablemente, en diciembre, quizás, durante la fiesta judía de Hanukkah, la fiesta de las luces. ¡Qué ironía divina! Mientras el mundo celebra el nacimiento en diciembre,
La Biblia sugiere que en diciembre celebramos la concepción, el verdadero inicio de la encarnación. Si María concibió a finales de diciembre por obra del Espíritu Santo, solo nos queda sumar un embarazo normal de 9 meses. Y aquí es donde el calendario se alinea de forma asombrosa con las fiestas bíblicas. 9 meses después de diciembre nos lleva a finales de septiembre o principios de octubre. Estamos en el otoño. El clima es templado. Los pastores todavía están en los campos de noche antes de que lleguen las lluvias de invierno. Todo encaja. Pero la coincidencia no es solo climática, es profundamente teológica. Si miramos el calendario judío para finales de septiembre o principios de octubre, nos encontramos con una de las fiestas más importantes y alegres de Israel, la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot. Esta fiesta conmemora el tiempo en que los israelitas vivieron en tiendas provisionales en el desierto, dependiendo totalmente de Dios. Durante esta celebración, cada familia judía construía una enramada o cabaña temporal, y vivía en ella durante 7 días. Era una fiesta de regocijo de luz y de agua. Y aquí es donde el Evangelio de Juan nos lanza un guiño teológico que a menudo se pierde en la traducción. Juan 1:14 dice: «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». La palabra griega que Juan utiliza para habitó es keno. Esta palabra no significa simplemente vivir o residir. Significa literalmente poner su tienda o hacer tabernáculo. Un lector judío del primer siglo habría entendido la referencia inmediatamente. Juan nos está diciendo que Dios vino a poner su tienda temporal, su cuerpo humano, entre nosotros. ¿Qué momento más perfecto para que el Mesías naciera que durante la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel celebraba que Dios habitaba con su pueblo en el desierto? Imagina a José y María llegando a Belén. No había lugar en el mesón. Quizás no porque fueran crueles, sino porque Belén estaba desbordada de peregrinos celebrando la fiesta. Y el niño nace, y es puesto no en una cuna de oro, sino en una estructura temporal precaria, tal como la sucá que el pueblo construía. Nacer en tabernáculos significa que Jesús es el cumplimiento de la presencia de Dios en medio del desierto de nuestra humanidad. Entonces, si la evidencia bíblica, histórica y climática apunta al otoño, ¿por qué el mundo entero se paraliza el 25 de diciembre? ¿Es la Navidad una mentira? ¿Es una fiesta pagana disfrazada, como dicen algunos críticos feroces? La respuesta es más compleja y más hermosa que un simple sí o no. Para entender, el 25 de diciembre no debemos mirar a Jerusalén, sino a Roma. Debemos entender la batalla cultural que enfrentaron los primeros cristianos. En el siglo III y IV el Imperio Romano se estaba desmoronando y en su desesperación se aferraba a cultos solares. El emperador Aureliano estableció oficial y definitivamente el culto al sol, Invictus el Sol. Invicto en el año 274. La fiesta central de este culto se celebraba en el solsticio de invierno, el nacimiento del sol. Era el momento en que la oscuridad dejaba de crecer y los días comenzaban a alargarse. A esto se sumaban las Saturnales, una semana de caos, intercambio de regalos, inversión de roles sociales y desenfreno moral en honor a Saturno. Los cristianos de esa época vivían en una sociedad donde el calendario cívico estaba dominado por estas fiestas idolátricas. Tenían 2 opciones: podían esconderse, aislarse y condenar al mundo, o podían hacer algo mucho más radical: podían redimir el tiempo. La Iglesia occidental no eligió el 25 de diciembre porque pensaran equivocadamente que esa era la fecha histórica biológica del nacimiento de Jesús. Lo hicieron como una declaración de guerra espiritual y una proclamación teológica. Dijeron al mundo pagano: ustedes adoran al sol naciente físico, que es una criatura. Nosotros adoramos al sol de justicia, del que habló el profeta Malaquías, al creador del sol. Ustedes celebran que la luz vence a la oscuridad del invierno. Nosotros celebramos a la luz del mundo, que vence a la oscuridad del pecado y la muerte. No fue un sincretismo cobarde, fue una conquista cultural. Tomaron la fecha más sagrada del paganismo, la vaciaron de su contenido de idolatría y la llenaron con la verdad del Evangelio. Transformaron las Saturnales romanas de una fiesta de borrachera en una fiesta de caridad y alegría santa. Mantuvieron la costumbre de dar regalos, pero le cambiaron el sentido. Ya no eran sobornos a los dioses o a los patrones, sino un reflejo del regalo supremo que Dios dio al mundo en Juan 3:16. Reemplazaron el miedo a los demonios del invierno con la adoración al príncipe de paz. Por lo tanto, ¿cuándo nació Jesús? Históricamente, muy probablemente en el otoño, bajo la sombra de las enramadas de Sukkot, cumpliendo la profecía de que Dios habitaría
con nosotros. Pero litúrgicamente celebramos su nacimiento en invierno como un recordatorio de que Él es la luz que brilla en las tinieblas. No hay contradicción, hay complementariedad. La fecha de otoño satisface nuestra mente histórica. La fecha de diciembre satisface nuestra necesidad simbólica de esperanza en medio de la noche más oscura. El peligro no está en celebrar el 25 de diciembre. El peligro está en olvidar que celebramos. El peligro está en que la Navidad vuelva a ser una fiesta pagana de consumo, materialismo y desenfreno como las antiguas, saturnales, pero con luces eléctricas. Si quitamos a Cristo del centro el 25 de diciembre, vuelve a ser simplemente el festival del solsticio de invierno. Pero si mantenemos a Cristo en el trono, la fecha se santifica. Así que la próxima vez que veas un nacimiento o un árbol de Navidad, no pienses en la nieve de Europa, ni te preocupes por la exactitud del calendario. Piensa en el Dios que es el Señor del tiempo. Piensa en el Dios que tabernaculizó entre nosotros. Piensa en que no importa si fue en septiembre o en diciembre. Lo que importa es que sucedió. El Creador entró en la creación. La eternidad entró en el tiempo. Y esa verdad es tan grande que ningún día del calendario puede contenerla. Celebramos un hecho, no una fecha. Celebramos que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y esa luz no es un astro físico, no es el sol invicto de Roma, es Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Que esta revelación no te lleve a la discusión estéril sobre fechas, sino a la adoración profunda. Que sepas que ya sea bajo el cielo despejado del otoño o bajo el frío del invierno, Él está contigo. Él es el Dios con nosotros. Y su nacimiento, ya sea en una sucá o en un pesebre, cambió la historia de tu vida para siempre. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Si amas la verdad y la historia, suscríbete a Dios con nosotros. Comparte este video para que otros conozcan la riqueza de nuestra fe. Y recuerda que la verdadera Navidad ocurre cada día que dejas que Jesús nazca y gobierne en tu corazón.